Bueno, el día de hoy empezamos la parte 2 del libro de Ariel Frumkin. Eh, les recuerdo a los televidentes el nombre del libro, que es Podemos ser ocupantes de nuestra propia tierra, y refutando la mentira del relato palestino, y el enlace para descargarlo lo pondré ya sea en el Telegram, en un enlace, o en YouTube, en un enlace al pie del video, para que puedan descargarlo y por supuesto contactar a Ariel en caso de que sea así lo deseen. Entonces, estamos en la parte 2 del libro, que es de la conquista de la tierra hasta el reinado de Shlomo. Y habíamos platicado la vez anterior que en esta ocasión íbamos a hablar sobre los temas del altar de Yoshua, Misbeach Yoshua, Jericó, la época de los jueces y el santuario de Shiloh, Mishkan Shiloh. Entonces, adelante, Ariel, por favor. Sí, sí, hay que recordar que el pueblo de Israel entró a la tierra de Israel con Yoshua después de salir de Egipto, ¿sí? Y no estamos hablando de estos temas desde una perspectiva religiosa, sino Ujú, estamos hablando de una perspectiva histórica. ujú, Entonces el lector no puede decir, pero yo no creo, no soy judío, no creo en lo que dice la Biblia, la Torá. Entonces, por eso el libro trae documentación, ejemplos históricos y arqueológicos que demuestran la veracidad de los hechos relatados, y así confirmamos que los judíos somos los dueños y los nativos de esta tierra, y no como nos quieren hacer creer el Papa y otra gente, que los palestinos son neomilenarios y no sé cuántas tonterías más. En los años 82 y 89, 1982 89, el arqueólogo Adam Zartel empezó en la zona de lo que es hoy Jericó, también en la zona que está Aribal y Al-Bizim, que son los montes que nos cuenta que Yoshua asentó al pueblo en el acto de las bendiciones y las maldiciones, que es una historia que nos cuenta la Torah, pero no viene al caso. Encontró un altar, lo que se llama en hebreo Mizbeach, que corresponde, según las verificaciones de Carlos 14 y otros métodos que usaron, corresponde a la historia, a la época que el pueblo de Israel retornó a su patria luego de salir de Egipto. Lo interesante que es de este altar, que hay muchos otros altares que se encontraron en la tierra de Israel, que pertenecían a los cananeos. Este altar corresponde a las medidas y a la forma que dictamina la ley judía, la halajá, que un altar tiene que tener. En las que otros altares que se encontraron en la tierra de Israel no concordaban a la ley judía. Por eso eran altares cananeos o altares de otros pueblos que se habían asentado en la tierra de Israel, que no tienen nada que ver con los palestinos ni nada que ver con los árabes, que eran los cananeos, los filisteos, los jebuseos, etcétera, que se asentaron en la tierra de Israel, mientras que el pueblo de Israel no se encontraba en la misma. Y también interesante es que este altar estaba, como dijimos, entre Ara y Aribisem, que es un lugar que nos renta la Torah. Entonces, tenemos una evidencia arqueológica, mismo no, por el lugar, mismo por no, ser un no. altar y ser que la forma del altar corresponde a la ley judía, es una demostración arqueológica de la presencia judía en la época de Joshua que confirma este relato. Rifka, ¿quieres decirlo? No, es que mi gato me está rasguñando. Ah, Estoy diciendo, no, perdón. ah, ok. Y, y entonces, sí, sí. Algo muy interesante. También, no recuerdo si al final lo incluye en el libro o no, que se encontró un sello judío con el nombre de Dios, o las cuatro letras del nombre de Dios, en el lugar del altar, que vuelve a más que confirmar este,
la veracidad de esa historia. Entonces tenemos el altar, tenemos el lugar y tenemos el sello judío encontrado, que todo corresponde a la misma época. Lo interesante, como siempre, los pseudo-palestinos, o esta vez representados por la Autoridad Nacional Palestina, que es el gobierno palestino autónomo, de vuelta, acá es que Palestina es entre comillas, es decir, en el 2001 destruyó el altar, o por lo menos las paredes externas del altar, que las tuvimos que volver a construir. En el 2021 también, claro, volvieron a hacer lo mismo. Y sacaron piedras de la pared para construir un camino entre el pueblo de Asira Asmalia y Shem. Y después en el 2022, cuando hay que recordar en el 2022, los árabes dentro de Israel y dentro de Yehuda y Shomron hicieron ataques contra la población civil, también aprovecharon para quemar el altar de Yoshua, que tuvo que volver a ser reconstruido una vez más, porque los árabes tratan de borrar todos todas las evidencias que muestran nuestra pertenencia histórica en la tierra de Israel. Como así quemaron la tumba de Yosef, creo que habíamos hablado de la tumba de Yosef en Shem, hace uno o dos encuentros. También fue quemada literalmente por los árabes. El Mizraj de Yoshua. Y tenemos también un montón de lugares arqueológicos en Yod y Shomron, mismo en el monte del templo, ¿no? En Arabait, los árabes destruyeron en sus excavaciones un montón de evidencias arqueológicas que, gracias a Dios, pudo ser recuperada y están siendo filtradas, que filtrar en el sentido de sacar la tierra o en un instituto especializado. O sea, tratan en forma reiterativa de destruir la evidencia que muestra, sin lugar a dudas, que nosotros pertenecemos a este lugar. ¿Por qué? Bueno, el simple hecho, ellos no tienen ni un solo documento, ningún excavación arqueológica que muestre una conexión con ellos. Estaba viendo dentro de la semana pasada el sitio de la Universidad de Bruce, que es la universidad palestina más grande, de vuelta palestina entre comillas, y me fijé en la carrera de arqueología que enseñaban. Creo que tenían cuatro cursos. En la carrera de arqueología había cuatro cursos. Era Mabol Arqueología, que era Introducción a Arqueología, Arqueología en Palestina. Entraba a elevar qué enseñaban y todos los lugares arqueológicos que muestran son los lugares arqueológicos de cosas judías. No entiendo cosas que tienen que ver con Abraham, porque ellos llaman Ibrahim, de David, de Daud, cosas que son realmente son cosas judías. Entonces, Porque, eh, perdón, Ariel, pero justo como paréntesis, porque de hecho para los musulmanes, digamos, el Islam fue creado desde el inicio de los tiempos y todos los profetas judíos eran en realidad musulmanes. sí, que es una cuestión totalmente anacrológica, porque el Islam surge con Muhammad en el siglo VII. Y ellos dicen por un lado dicen que el Islam surge con la revelación del ángel de Jibril, que es Gabriel, a Muhammad. Y por el otro lado, como decís, es que Adán fue el primer musulmán. ¿Cómo lo pueden explicar? No tienen, es inexplicable, es totalmente creo, contradictorio. Pero no hace falta mucha lógica e inteligencia para ser musulmán. Una pregunta, Así. Ariel. Físicamente, hoy en día, porque, o sea, ¿cómo ocurrió esta destrucción? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo permitimos eso? Eh, Platícame un poco del físico, el Misbeach, ¿qué pasa ahí? Yo no he estado. Yo realmente tampoco estuve. Ujú. En Shiloh sí estuve, que es el próximo tema. En Shiloh estuve personalmente, en Yerejón no estuve. Pero según lo que investigué, eso es un lugar abierto. Es un lugar que cualquiera puede llegar y Y entrar y cualquiera ver. puede destruir, cualquiera puede hacer lo que quiere. Y lamentablemente sí, no hay guardias, no hay nada. Y está
del Sor A, B o C. No, Mizbeach Yoshua está en C. Está O en sea que C. teóricamente lo controla Israel. Israel tiene presencia, digamos, el ejército tiene presencia. Sí, pero Teóricamente, por no, lo menos. sí, pero no hay soldados o está ahí en una posición cuidando el lugar. Ahí se supone que es un parque nacional que el parque nacional lo debería cuidar, pero se ve que no tienen muchos métodos de evitar lo mismo que en Shem. En Shem está en manos de la autoridad palestina y ellos son los que quemaron. O sea, evitarlo de forma efectiva sería ponerse soldados en 24 horas y Israel no sé si está preparada para hacerlo. Pero O un asentamiento judío. eh, sí, pero el tema es que está al lado de Jericó, no es tan sencillo, no es tan sencillo. Porque Shiloh, los restos arqueológicos, sí los cuida el Ishuv, o sea, es la presencia del Ishuv, No, no necesariamente. Martía. Shiloh también es un parque, tiene un parque nacional que está dentro del Lishub. El que cuida los fresnos es el parque nacional que está dentro del Lishub. O sea, la presencia de seguridad del Lishub también se encarga del parque en el exterior, pero en el interior del parque no es el Lishub. Ajá. Pero, pero sí, 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 es complicado, o sea, no es fácil el tema. Pero Pero lamentablemente eso es lo que pasa y lamentablemente si sigue así, sí, va a seguir pasando. Pero tenemos que ver, si seguimos con el tema del lugar de Jericó, siempre que la gente lo recuerda, se, bu- se buscas en libros o en revistas que hablan de geografía o que hablan de lugares antiguos, primero dicen que Jericó es la ciudad más antigua del mundo. Ese es el primer lugar. Y el segundo lugar es el que un poco más creyente recuerda la caída de las murallas de Jericó, de Jericó, con el shofar que tocó Yoshua durante 7 días y le dan 7 vueltas. Eso es lo que la gente sabe de Jericó y creo que la mayoría de la gente del mundo, mismo en Israel, es lo que recuerda. Pero si uno le pregunta hoy a ChatGPT o a cualquiera de estas revistas que nombramos, ¿dónde queda Jericó? ¿Dónde queda Jericó? No es Palestina, ¿sí? Pero hay que recordar que Jericó era una ciudad judía. En la antigüedad, Jericó era una ciudad antigua, en la época de los Hashmonaim. Había un asentamiento judío en el lugar. Hay un arqueólogo inglés, no judío, que se llama Bryant Good, de la Universidad de Toronto, que hizo una investigación, encontró restos arqueológicos y encontró que había presencia judía en la época de los Hashmonaim. En Jericó, y mismo encontraron como restos de una sinagoga y encontraron un cementerio judío en Jericó. Entonces, cuando nos quieren hacer creer que Jericó es una ciudad palestina, es mentira. Jericó fue una ciudad judía, debería ser una ciudad judía, lamentablemente por cuestiones políticas no sucede, sucede, pero también recordemos que hasta 1929 hubo judíos ahí, como hubo judíos en Gaza, como hubo judíos en Hebrón, como hubo judíos en Shem y hubo judíos en otras partes de la tierra de Israel, que fueron expulsados por el exterminio, por la matanza de los árabes en agosto de 1929. Hay que decir, bueno, se trató de hacer una yeshiva ahí, pero lamentablemente no se logró de vuelta por los ataques de los palestinos, pero Besrat Hashem, algún día judíos van a volver a sentarse en Jericó, que es parte
la tierra de Israel es parte de la patria judía y que si en el día de hoy no hay judíos, pues es una cuestión política y una cuestión que los judíos que sí habitaban ese lugar fueron exterminados o fueron expulsados en 1929. 1999. 1929, sí. Entonces, fueron, que fue mucha gente recuerda la matanza de Hebrón. No sé si ya habíamos llegado a eso o no, pero si a uno vos le preguntás a cualquiera en la calle hoy en día, Megoret Arpaz, te va a decir sí, la matanza de Hebrón. Pero la mayoría de la gente se olvida que la matanza de Hebrón fue también en Shem, fue en Gaza, fue en Gaza, fue en Jericó, fue en Tzfat, fue en Siberia, ahora no recuerdo la lista, creo en el libro aparecen más adelante, en la segunda sección. Pero O sea, hasta muy recientemente había judíos en Jericó. menos de 100 años, sí, menos Wow, de 100 años. wow. Entonces, cuando me dicen que no es una ciudad palestina, no, es mentira. Hoy, lamentablemente, hay solo árabes porque los judíos fueron o exterminados o expulsados. Pero había una comunidad judía, mira, el, eh, está el tema este de que encontraron el Beit Knesset Shalom al-Isle, creo que se llama en Jericó. Sí, Shalom al-Isle, acá, creo que está el cementerio. Había judíos que se encontraban ahí, pero lamentablemente no se expulsaron. Fueron expulsados. Lamentablemente también el gobierno de Israel, cuando recuperamos esas zonas de la patria, no tuvo el interés de volver a sentar judíos en esas zonas. A mi entender fue un error, pero ya está, ya no hay mucho para hacer. Pero sí, lo importante es recordar cuando en los libros, en ChatGPT dice que Jericó es la ciudad más vieja antigua del mundo, por lo menos recordar que no es de Palestina, es de Israel, es del pueblo judío y nos pertenece a nosotros. Los palestinos llegaron a estar de vuelta, vendría a ser entre comillas, pero no hay un pueblo que palestino. Llegaron a estas zonas del país, del mundo, no más de hace 200 años atrás. Sí, hay que recordar que la conquista árabe del 648 o 638, no, 638, que empezaron a conquistar la tierra de Israel hasta el año 1300 y después vinieron los cruzados mamelucos, turcos, ingleses y nosotros. En ningún momento hubo una entidad judeo-palestina, ¿no? En ningún momento un país de palestino. El nombre palestino es del 1964. Entonces no hay que permitir que digan que eligió Palestina y eligió Israel. Lamentablemente hoy esté bajo la ocupación del enemigo es otro tema, pero es eligió Israel. Dime una cosa, ¿y los árabes le llaman Jericó? Porque a Jerusalén le No, cambian Arejo, el dicen nombre. Arijo, Arija, Arija. Los árabes le llaman Arija, Y que viene de Jericó. que viene ahí y dijo, Porque a Jerusalén le dicen el Quds, no, el no, no, Aqsa. no, 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 el Aqsa es la mezquita. A Jerusalén es el Bet el Makdasi, el nombre que los árabes le dan a Jerusalén. Hoy en día, por algún motivo, está de moda Al-Quds, que es la santa, pero Ah, no es el nombre, no, no es en lugar de Jerusalén. sí, hoy en día muchos árabes llaman a Jerusalén Al-Quds, es cierto, pero en verdad no es el verdadero nombre en árabe de Jerusalén. El verdadero nombre que Jerusalén es Al-Makdasi, Bet el-Muqdas, Bet el-Makdasi, ese es el nombre original que le dieron. Que si te parece pensar que es Al-Makdasi o Bet al-Makdasi, es Bet al-Mikdash, es el lugar del Mikdash. Ellos, los árabes reconocían que había un Mikdash judío en Israel después, cuando empezó todo el tema de confrontación árabe-judía, le cambiaron al Quds y todo el tema. Pero el nombre original es Bet al-Mikdasi, al-Mikdasi, que es una referencia al Bet al-Mikdash mismo, los árabes reconocían que Jerusalén era el lugar del Mikdash.
creo, y si lo escuché de alguien, lo escuché, nunca lo chequeé, pero que esa persona que comentó que Sadat, cuando yo hice y habló de la Knesset, él lo reconoció que Jerusalén es el lugar del Mikdash de Salomón, de Shlomo. Lo tengo que confirmar, nunca lo chequeé, pero concuerda con el tema, con el nombre árabe original, los Beit al-Maqdisi o al-Muqdas, el Muqdasi, perdón, el Maqdasi. Entonces, mismos Rosales reconocen que, que la tierra nos pertenece, el mismo Jenin, que está de moda, que Jenin es Irganim, es la realización de Irganim, perdón, Enganim, no Irganim, Enganim era el nombre de Jenin, en la antigüedad, en una ciudad judía, en una ciudad de Levim. Después, Jenin es la realización de ese nombre. Y así tenemos un montón, tenemos Ramallah, Ramallah, Ramatel, muchos arqueólogos dicen que es la ciudad de Ramá, que aparece en Tanaj. Entonces, tenemos, sin lugar a dudas, un montón de formas de demostrar que por el mismo Yardén, el país Jordania, Jordania viene de Yardén, y Yardén es el nombre hebreo del río Jordán. Sí, Jordán la administración de Yardén también. Entonces, mismo el nombre del país nos demuestra que ellos no son del sol. Sí, entonces es algo que tenemos que tener en cuenta y difundir que la tierra y Israel nos pertenece a nosotros y ellos son los ocupantes ilegales de nuestro país. De hecho, la situación de los nombres, ¿no? Más allá de la evidencia material que hay y que de hecho se están encargando de destruirla o han intentado, yo no creo que logren destruirla, pero están intentando hacerlo. Pero más allá de esto, la situación del nombrar, el hecho de que los nombres se hayan conservado a lo largo del tiempo, habla de esa pertenencia al lugar por parte de este pueblo. Que, yo creo que evidencia que ellos ocuparon un lugar existente, porque si yo vengo a un lugar que nunca fue habitado y quiero asentar algo, voy a poner un nombre que me pertenezca a mí, o pongo mi nombre personal que la gente me recuerde, o pongo un nombre en hebreo, o pongo un nombre que me identifique como judío, que me identifique como israelí, algo que tenga un significado para mi pueblo. Pero en cambio, si yo a un lugar que era de otros y pongo un nombre en recordación de los que están, estoy reconociendo en forma incluso explícita que yo no soy el dueño y solo le robé a otro y tuve la chutzpah, no sé cómo se dice en castellano, incluso de dejar el nombre original. Pero ni siquiera me tomé el trabajo de cambiarlo, de borrar las evidencias. Por ejemplo, si tomamos el caso de la campaña del desierto en Argentina, sí, que el general Roca que salió a conquistar el sur de Argentina, conquistar, o mejor dicho, a exterminar a los indígenas de la zona. Que lamentablemente se exterminó, pero él borró incluso los nombres, no dejó los nombres originales de los indígenas, dio nombres nuevos. Recién, solo ahora, hace 50, 60 años, se están retornando los nombres originales indígenas, pero él trató de borrar. Entonces, vemos que los seres que le siguen tratando de borrar, dejar los nombres originales, es que reconocen que es algo, o obtienen algo que no les pertenece y son ocupantes momentáneos. En un momento, con la ayuda de Dios, vamos a recuperar esos lugares y judíos van a volver a sentarse en Jericó, en Hebrón, en Shem, en todos esos lugares. Y en Asa, Besrat Hashem. En Rat Hashem. Si Trump nos permite. Em, Continuando con el tema, Ariel, voy a regresarme a mi acordeón para no perderme, porque a nosotros nos encanta explorar en la inmensidad de los temas que se conectan al tema principal.
La época de los jueces. Sí, entonces la generación que vino después de Yeshua o sea, empezó el asentamiento judío en la tierra de Israel. Él vivió hasta los 110 años y falleció. Y luego de él no vino otro líder que lo reemplace, sino una serie de líderes locales, que eran los jueces o shoftim, que gobernaban a una, dos, 13 tribus en forma particular y no a nivel nacional. Cada tribu o grupo de tribus tenían su juez. Pero no hay que entrar en el listado de los jueces per se, sino que en una demostración arqueológica, nuevamente un hallazgo arqueológico que demuestra la presencia judía o en la tierra de Israel en la época de los jueces, que era el santuario de Shiloh. Nosotros sabemos que el Torá nos comenta que antes de la construcción del Beit HaMikdash en Jerusalén, el tabernáculo, el Aarón Abrit estaba en Shiloh. Y ahí se hacían los sacrificios y el pueblo, en vez de subir a Jerusalén, que todavía no estaba en manos judías, están en manos de los jebuseos, no de los palestinos, de los jebuseos. Porque los palestinos obviamente no existían, en los árabes mucho menos tampoco. Estaban en Shiloh. Y en 1978 se empezó a hacer excavaciones dentro del Yishuv de Shiloh, como David dijo anteriormente, y se encontró el lugar del Mishkan. Y no solo eso, se encontró el lugar del Mishkan, se encontró también, como en el monte del templo que habíamos hablado antes de grabar, se encontró huesos quemados de animales que son puros, que se podían sacrificar. En otras zonas que había altares que eran paganos, se habían encontrado también huesos de cerdos y otros animales que nosotros no sacrificamos. Pero acá solo se encontró animales puros. Y algo que yo encontré, estuve el año pasado, estuve en Shiloh con mi hija y mi esposa, encontré un pedazo de arcilla que correspondía a una vasija de esa época. Y había muchísimos pedacitos de vasijas y utensilios rotos. Y eso que estén rotos es otra confirmación que ahí existió un santuario. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que cuando un utensilio de cerámica o de arcilla se impurifica, no tiene solución, hay que romperlo. La única forma de que se vuelva a purificar es romperlo, obviamente ya no tiene utilidad, pero se soluciona el tema de la pureza e impureza, no quiero entrar en los detalles, pero así hacían, se rompían el utensilio para solucionar el tema de la impureza. Y hay un montón así de pedacitos de utensillos. Yo me agarré, tengo un encuentro ahora, pero lo tengo acá, que es otra demostración que existió en, en la tierra de Israel, un santuario en Shiloh, como nos cuenta el Tanaj también, en la Mishnah, en Ta'anit, nos cuenta cuáles eran las diferencias entre Jerusalén y Shiloh. O sea, Shiloh tiene una importancia, era el centro espiritual del pueblo judío durante casi 400 años antes de que Jerusalén se convierta en la capital del pueblo de Israel. Entonces vemos que hubo presencia judía en Dios de Shomron, que hoy en día el mundo quiere reconocer como Palestina, hace más de 2000 años atrás, y acá estamos hablando casi de 3000 años atrás. Entonces, yo no entiendo cómo el Papa, que es perdón que me perdonen los oyentes cristianos y especialmente los católicos, es un pobre infeliz que quiere reescribir la historia de su propia religión, diciendo que el personaje que ellos creen que era palestino, así que no tiene un sustento mismo en los libros de ellos, pero digo que es un pobre infeliz. También por el otro lado tenemos el Mishkan Shiro que muestra con hallazgos arqueológicos la presencia, mientras que no hay ni un solo hallazgo de un supuesto pueblo palestino que no existió, ni siquiera los árabes, de ningún otro pueblo que haya habitado la zona hace 3000 años atrás, como nosotros sí lo hicimos. Perdón que me desvíe del tema, pero el Papa hablaba de un origen palestino, ¿cómo? ¿De dónde lo sacó? ¿Cómo? Platícame un poco de eso porque no. Salió en las noticias que en la época de Navidad, de que ellos hacen el pesebre,
tenían el muñeco de la persona que ellos creen con una kefía palestina y él dijo que esa persona era palestina. Pero no, salieron las noticias en la época O de sea, Navidad. pero el Papa sí, seguro que conoce bien la historia, ¿no? Él tenía alguna intención política escondida, no, no puede ser que él no sabía que el palestino se ocupó desde los romanos, la primera vez que le pusieron el nombre de Palestina. ¿Cómo pudo ser? Por eso reescribe la historia de su propia religión y por eso contradice sus libros sagrados. Sea, yo les recomendaría a los oyentes católicos que vean consideran cambiar de papa, porque un papa que contradice sus propios libros sagrados, a mí me pareciera problemático, pero ya es cuestión de ellos. Buah, buah. Pues eso habla de la situación de que el Papa es un líder político, ¿no? No un hombre, No, no siempre fue. siempre, pero una vez más se pone en evidencia. Sí, sí, sin lugar a dudas, sí. El Papa tiene un gran odio por Israel y un gran odio por los judíos, aunque en su época de Argentina se quería hacer pasar a medio de los judíos y iba a muchas instituciones judías, pero hay que haber cogido durante el último año y medio todo lo que hace en contra de Israel. Entonces, y terminó reescribiendo la historia de su religión, así que Y bueno, la época de los jueces, ya como para ir cerrando. sí, no por eso. En la época de los jueces el mismo no tiene mucha importancia entrar, porque es una cuestión más descriptiva de la época. Lo importante es demostrar que en esa época había presencia judía en Judea y Samaria, en Yod y Shomron, y queda demostrado a través del hallazgo arqueológico del Mishkan Shiloh, del santuario de Shiloh, que corresponde a la época de los jueces. Estaba Shimshon que, contra los filisteos, o estaba Gidón, que según muchos conocen, pero lo importante es eso, demostrar que sí hubo judíos a través de un hallazgo arqueológico que no deja a dudas nuestra presencia en la zona. O sea, jueces es desde la entrada de Yeshua hasta No, el desde la muerte de reinado Yoshua. de... ¿Ma? Desde la muerte de Yoshua Ah, Joshua hasta... no entra como juez. No, Joshua es el Yoshua, último líder nacional, digamos. Él dirige a toda la nación. Y sí, luego empieza una época de jueces. sí, hasta que después hasta Shmuel, que Shmuel es el último juez, y sí es un juez nacional porque recorría todo el territorio nacional, aunque sí estaba centrado en Shiloh, porque creció y fue educado en Shiloh, pero sí recorrió todo el territorio nacional en todas las tribus. Y después se llegó a Shaul, que fue el primer rey de Israel, que fue de vuelta un líder nacional, David o Shlomo. Después de Shlomo, ya vamos a ver en los próximos encuentros, que el reinado se divide y va a ser el reinado de Israel y el reinado de Judá. O sea, el jueces es desde la entrada no, posterior a la muerte de Yeshua hasta, hasta Shmuel, hasta Samuel. Y Ujú. ese periodo, la, digamos que la capital, el Mishkan estuvo en Shiloh todos esos años, desde Yeshua, desde el inicio de los jueces hasta Samuel. Sí, hasta Samuel, sí, después Shiloh fue quemada, fue destruida y dejó de ser un centro en la época de Shaul, ya Shiloh ya no era un centro tan importante. Y después David pasa el Mexicano todavía quedaba ahí, pero Shiloh como centro espiritual fue destruida. No recuerdo exactamente bien ahora cuándo, pero fue al fines de la época de Shmuel que fue destruida, Shiloh fue destruida, aunque quedó el Mexicano que sí quedó, pero el centro no. Después con Shaul el centro espiritual, no, no exactamente un centro, porque
Shaul habitaba en la zona de Givat Shaul, en las afueras de Jerusalén en esa época. Después David tiene su centro 7 años y medio en Hebrón, y después pasa y conquista Jerusalén, que pasa a ser nuestra capital hasta el día de hoy. Y el rey Shlomo construye el Betamikdash, pero el que trae el Aarón de Shiloh hasta Jerusalén es David. Ahora, para más o menos ubicarse en la situación política, los jueces, había varios jueces viviendo en la misma época y cada uno gobernaba eh, su tribu, digamos, o sus tribus. No había Sí, un gobierno central. más bien era un líder espiritual más que un líder político, ¿Y, el juez. y por qué le llaman juez? ¿Cuál es por qué juez y no profeta o Cohen o Porque Leví? no, creo que no, los shoftim no eran Kohanim. El Kohen eso tiene otro cargo, otra tarea. El juez iba y solucionaban cuando había problemas, iban y el juez juzgaba, como un juez de hoy que juzga entre dos partes y juzgaba en las partes y buscaba soluciones a las partes según la ley de la Torah. Y enseñaba Torah. Era un líder más bien espiritual que un líder político, aunque muchas veces también era un líder militar. Era más bien un líder espiritual y militar, pero no exactamente un líder político. Que daba una solución militar específica y puntual a la tribu, realmente las tribus pasaban por periodos de cercanía a Dios, y durante ese periodo estaban más, no tenían problemas, estaban asegurados en el momento que su nivel espiritual y se alejaron de Dios, venían los problemas y los pueblos de la zona los conquistaban, los llevaban de prisioneros, y surgía un líder espiritual militar que los liberaba, como Guidón, que era un líder militar, Shimshon, no era claramente un líder militar, pero sí peleó militarmente contra ellos. Tenemos sin número de jueces que también se ocupaban de enseñar Torah y juzgar al pueblo para solucionar los problemas, y por el otro lado dar una ayuda militar y liberar a la tribu o parte de la tribu según corresponda. O sea que cuando nosotros decimos jueces, estamos hablando de esa época, en ese lugar, digamos que el hallazgo arqueológico central es Shiloh, de esos 400 años que le llamamos jueces, o Ujú. al que nos referimos, 400 años y que está ocurriendo 1000 años antes, perdón, 3000 años antes de nosotros, hace 3000 años. Pues sí, un poco más de 3.000 años. El rey David es de más o menos 3.050 años, 3.030, 3.040 años atrás. O sea, 3400 años hacia O sea, atrás, más o menos. sí, sí, más o menos, sí. Ujú. Redondeados 3.400 años atrás. Estos jueces hablan hebreo, guardan la Torá, tienen un documento en hebreo. No se pudiera juzgar de pertenencia a ningún otro pueblo, digamos. Son hebreos, eh, hay una unidad cultural entre todos estos. Claro, sí, 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 la eh, verdad. Y también, la verdad que hay otras evidencias. Está la tumba de Shmuel, está hasta hoy en día en el sur de Jerusalén, está la tumba de Shmuel, y hay tumbas de otros jueces, eh, o- que demuestran la existencia de esta gente. Pero a nivel nacional, o el Mishkan Shiloh es el que demuestra que hay un centro nacional y que ese centro nacional estaba con el Mishkan, y quedamos, hay arqueólogos que lo demostraron. Mi hijo fue era su rabino, lamentablemente ya falleció hace poco, pero en su momento mi hijo fue con su rabino y habló con los arqueólogos, y arqueólogos americanos, que no judíos, que le confirmaron
que no solo que ya se sabía, sino de contar otros temas más en detalle, pero que demuestran que hubo un altar judío y un punto central para el pueblo judío en la tierra de Israel en esa época. Sea, centrales, dos hallazgos arqueológicos, que es el altar de Yeshua y Shiloh. Esa época está corroborada arqueológicamente. Sí, Ya fe, sí, 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 sin lugar a dudas. ya fe. Así que habrá que invitar al Papa que vaya a visitar esos lugares para que aprenda algo. Que vaya a Gaza o que vaya a Que vaya a cualquier Gaza, sí. país musulmán a que vaya. Y seguramente hablaba árabe, si era palestino, seguramente hablaba árabe, ¿no? Sí, Y seguro. está ocurriendo antes de Muhammad y antes de que exista el árabe. Eso es lo más interesante. No, no, el árabe ya existía. En esa época En había un tres mil idioma árabe. cuatrocientos años de antes de la era común. No, estamos hablando de, no, Ah, perdón, tienes razón. Sí, sí, el, sí, ahí yo me había- derrapé. el idioma árabe ya existía. En esa época sí, el idioma árabe existía. Pero no es incongruencia. No a mí se me quería la cara de vergüenza decir algo así. Pero parece que ya la vergüenza no existe. Pero bueno, le recomendaría, como dije antes, a nuestros oyentes católicos que se busquen un nuevo líder, que por lo menos que haya escrito sus propios libros. Pero bueno, Ujú. Bueno, entonces, jóvenes, hasta hoy, ¿les parece bien que hagamos una pausa? sí, sí, perfecto. Y continuamos en el próximo encuentro con los temas continuamos con la parte 2 de la Sí, conquista tenemos que de la hacer ciudad. Shmuel y el comienzo de la monarquía. Exactamente. David, O Marta, sea que ahí abriríamos hasta aquí llegamos con jueces, ahora va a empezar el periodo de los reyes. Sí, sí, o sea, tenemos que te vas a Shmuel, que es el juez de transición, y comenzamos con los reyes. O wow. sea, no todos los profetas fueron jueces, no todos los profetas, y Shmuel es un juez que también era profeta. Y los jueces eran todos profetas, todos recibieron profecía, pero ¿Todos los jueces? sí, sí, si mal no recuerdo, todos de alguna forma u otra recibieron, directa o indirectamente, sí, recibieron profecía. Ajá, qué fe. Entonces era ¿Podrías Ángel, decir, podrías decir Shimshon como profeta? el ángel se le presentó a los padres de Jameson, sí, que ellos le tienen que cuidar, que no coma, que se purifique. Eran, pero no profeta, Nasir. Sí, pero ahora no recuerdo si después tuvo una profecía directa, pero tampoco tiene mucha importancia, no es una cuestión fundamental para nosotros si fue profeta o no un profeta que No, pero dividirías la historia en profetas, No, 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 reyes, los profetas es muy posterior. Es en perdón, Shmuel era profeta, Moshe obviamente también fue profeta, fue el padre de todos los profetas, pero en la época de David tenía sus profetas, pero después tenemos los profetas de la época del fin del primer templo, que eran los que anunciaban la destrucción y todo eso. Pero para el tema que nosotros estamos discutiendo, no tiene ninguna importancia si los no, jueces pero eran. cuando nosotros hablamos del tema digamos, la época de los jueces, estamos hablando de entre la entrada del pueblo hasta
Samuel. Y luego empiezan los reyes y muy Pues, posteriormente los profetas. Tres épocas no estoy de acuerdo con históricas. vos, David. No, No no te estoy, no. pregunto, no, no. No, que la monarquía duró hasta la destrucción del Betamikdash. De la destrucción del primer Betamikdash hubo monarquía. Que en paralelo hubo profetas de otro tema, pero los profetas tenían función no, Ah, o sea que la división de los libros no habla de estrictamente de una cuestión histórica. No hay necesariamente una división histórica. que los profetas eran paralelos a los monarcas. Cada vez que el monarca se desviaba del camino de Hashem, de Dios, el profeta aparecía para volverlo a encaminar, hasta que él llegó a un nivel tal que Dios decidió la destrucción del templo y los profetas anunciaban esa destrucción. Pero eso no es eso ya estamos entrando a otro ámbito, no es un ámbito histórico. O sea, obviamente sé que los profetas actúan en un ámbito histórico, pero su función no era ser líderes del pueblo, sino era encaminar el pueblo, era una función espiritual. Entiendo, o sea, no necesariamente estos libros hablan de una época histórica. Por supuesto que está entrelazado, pero ¿cuál sería el último monarca, el último rey? ¿O consideras a Herodes el rey judío? No era rey, pero era en la época del Segundo Templo y en el Segundo Templo que se hacía en la época de los Hashmonaim, los Hasmoneos, que también eran los reyes judíos, pero no eran de la casa del rey David, y que desaparecieron. Después Herodes, si bien era rey, y es discusión si es judío o no, era un rey romano. Que haya sido, si fue judío o no, poca importancia tiene, porque el que lo impuso como rey fueron los romanos. La otra situación difícil es los Hashmonaim. Eran de Foal reyes, Sí, creo que sí. pero Eh, no tenían la investidura, digamos, no pertenecían a la casa real. no pertenecían a la casa real, pero eran reyes o de facto eran reyes, el mismo, o Shimon Maccabi, creo que era Shimon, o su base era Carmijás, Ojo, ojo. y el centro de su reino era Mijás. Hay cuestiones arqueológicas en Mishmach, o No quedó cerca, mucho, pero sí. Hay una casa de la época de los Hashmonaim. o cerca de Hay, Mishmash, dentro de Mishmash. dentro del Yishuv, Wow, wow, dentro del no Yishuv, sabía. sí. Y, pero los profetas no es una unidad histórica separada. Actúan en el contexto de las monarquías, mismo en el reino de Israel con el reino de Judá. O sea que cuando decimos no es una época la de los profetas, sino más bien No, es una literatura que abarca toda esa época, pero cuando hablamos de los jueces sí estamos hablando de una época histórica, digamos, coincide más. fue esa época era una unidad histórica independiente, sí, pero con la época de los primeros tres reyes, y después la separación del reinado. Los profetas no es una cuestión no solo es una cuestión de literatura, hubieron profetas, actuaron, pero no es una unidad histórica independiente, actuaban en la época de los reinos. Entiendo. Jóvenes, el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Y yo sé Oh, que todos tenemos pocas muchas ganas de gracias. irnos, pero nos tenemos que marchar. Gracias, Ariel. Gracias, Rick. Gracias a ustedes, buenas Gracias a noches. todos. Buenas Gracias, Ariel. noches. Buenas noches.